Entonces, miren, aquí tenemos que hacer un par de ajustes a partir del último modelo, tal cual lo llevábamos, ¿sí? Notarán ustedes que bajo las últimas cargas que nosotros pudimos asignar, pues obviamente el propio programa generó, digamos, un preliminar de cimentaciones. Claramente esto, digamos así vista, no sería, digamos, lo que es construible, ¿verdad? No es económicamente viable. Bueno, aquí hay varios detalles que hay que tomar en cuenta. Primero, vamos a editar las plantas y si se dan cuenta ustedes, la cota de cimentación justamente aparece a nivel cero. Esto es precisamente porque nosotros habíamos asumido desde un inicio de que no se iba a tomar en cuenta una cota de cimentación como tal, ¿verdad? Entonces vamos a indicar que, por ejemplo, por poner un valor, vamos a estar a menos 2 metros. Y el forjado 1, en vez de tener una cota de 1 más 1 metro, le vamos a sumar aquí la diferencia. Si el resto menos 2, aquí sumo 5 entonces, ¿sí? Entonces, esto permite que la distancia de columnas mantenga la altura del entrepiso del primer nivel o el forjado número 1, la diferencia de los 3 metros que ya llevábamos, pero las columnas obviamente deben de desarrollar más altura o más profundidad hasta que llegue, pues obviamente, hacia el nivel de cimentación, ¿ok? Entonces, por favor, para que puedan replicarlo, obviamente, esa parte que había sido calculada, que fue solo de manera preliminar, habría que eliminarla, ¿sí? O sea, aceptar, pues, de que está por ahí con un pequeño error, ¿verdad? Entonces, eh, permítanme, perdón. Bueno, ahora bien, luego notarán ustedes que conforme hemos ido avanzando en el ingreso de opciones, aquí hay varios temas. Por ejemplo, las columnas para cubrir luces de 6 metros de 70 centímetros por 70 puede que vayan a ser un poquito más demandadas, ¿sí? Eso sí es un hecho. Pero vamos desde el inicio. Primero, lo que hicimos ahorita fue ajustar el nivel de cimentación, ¿ok? Vamos al siguiente detalle y es precisamente los datos generales. Cuando uno agrega cimentación, verán ustedes que el programa habilita otras opciones u otros botones que originalmente no estaban. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, aquí nosotros podemos asignar, dependiendo el tipo eh, ¿cómo se llama esto? De estructura que nosotros tuviéramos, pues modificar el tipo de concreto en base a su resistencia dependiendo de qué tipo de elemento sea. Por ejemplo, escaleras, a lo mejor puede que aumente un poco la demanda, porque pues obviamente las escaleras son rutas de salida de emergencia y esto a lo mejor puede demandar un poquito más, qué sé yo, o sea, puede ser, sí. Pero ahorita, digamos que asignemos pues siempre los 280 para todos los elementos, ¿verdad? Aquí estamos pues con los 280 para cimentación también, pero fíjense que habilita otro botoncito. Y es de que este botón es la vinculación de los elementos de cimentación hacia el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos definir las diferentes capacidades de valor soporte o los esfuerzos admisibles para el terreno. Por ejemplo, para situaciones persistentes, notarán ustedes que ahorita de forma preliminar tenemos 0.20 megapascales. Para sismo, pues tiende a aumentar, obviamente, un 50%. Y aquí, pues ustedes claramente pueden identificar que también en la flechita, como en cualquier otra opción, aparece un botón de importación de valores. Este lo que hace es, digamos, a ustedes facilitar, a nosotros como diseñadores, facilitarnos algunos valores preliminares, ¿verdad? Que digamos de alguna manera puede ayudarnos un poco para ajustar o habilitar algunos valores que pudieran ser bastante viables. Digamos que así como esta grava, pues si no está consolidada, digamos que el valor usual es de 29 toneladas metro cuadrado o 0.294 megapascales, ¿sí? Digamos que vamos a definir un terreno de, que les digo, 0.35 megapascales. Y si estos 0.35 pues lo multiplicamos por 1.5, que es más o menos lo que tiende a aumentar acá, digamos que lo voy a redondear
a 43, por ponerles un ejemplo, o digamos a 45, ¿sí? Son valores que están aproximados. Puede ser que sí querramos que considere las combinaciones de viento y sismo para la cimentación. Ahorita lo vamos a dejar habilitado. Copiar estos valores, por favor. Vamos a dar a aceptar. Y esto automáticamente se le asigna a la cimentación, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí la resistencia de las columnas, de los muros, a 15, a 15, perdón, 15 milímetros aquí, pero 280, ¿verdad? Y acá, pues, bueno, con eso estamos, ¿sí? Vamos a aceptar. Aquí, pues, obviamente nos sugiere que consideremos efectos de segundo orden o los efectos P delta, pero por ahora lo vamos a dejar de manera estándar, ¿ok? Bueno, si nos vamos a la entrada de vigas, Profe, mande, las características del árido lo hacen 15 milímetros también. es correcto, en 15 milímetros. ¿Alguna otra duda? Ok. Ahora bien, digamos que acá, si por ejemplo yo vuelvo a aplicar un isométrico, verán ustedes que no ha sufrido mayor modificación, que a lo mejor, no, de hecho todavía hay que volverlo a calcular, ¿verdad? Este lado, esta pestaña, que aparece tal como está. Y aquí nosotros sí podemos hacer, por ejemplo, irnos al nivel de cimentación, ¿verdad? Y aparecerán varios criterios. Miren, aquí hay varios puntos importantes. Por ejemplo, si nosotros nos vamos directamente a los elementos de cimentación. Podemos, por ejemplo, elementos de cimentación, podemos borrar. Voy a seleccionar todos porque los vamos a volver a hacer, digamos. ¿Sí? Le voy a dar nuevo. Elementos de un solo pilar, de una sola columna, se refiere. Aquí recuérdense que en selección de tipo ustedes tienen capta cuadrada, rectangular centrada, rectangular excéntrica, cuadrada piramidal, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos tipos de cimentación, ¿sí? Vamos a colocar esta, vamos a aceptar. Y algo importante, si ustedes entran el cursor, verán ustedes que ahí aparecen dos cuadros. Si se ubica cerca de una orilla, uy, sí, bueno, ahorita digamos que está de manera preliminar proponiendo una cimentación, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir aquí trazando las mismas. Y ahora, si ustedes se fijan acá, ahí estamos. Nosotros podemos tener diferentes tipos de... Solo quiero ver algo concreto. Sí, aquí sería para modificar algún tipo de característica particular o específica. Bueno, ahora bien, em, acá en calcular, incluyendo la cimentación, digamos que el edificio, ojo que recuérdense, no he modificado nada de los otros niveles, solamente ajustamos la cimentación. Porque obviamente, digamos que era la parte crítica previa a ya obtener valores. Ahorita yo solo tracé una geometría general. De hecho, si vuelvo a aplicar la vista 3D, me aparecerán unas pequeñas zapatitas que incluso a vista eso pues no funciona. Es algo solo preliminar. Entonces yo debo de calcular la obra incluyendo la cimentación. Aquí es probable que demore un tiempecito. Vamos a ponerle aquí pausa a la grabación. Muy bien. Entonces, vean, dentro de la primera información que genera, pues obviamente aquí tenemos un tiempo de, de análisis de poquito más de 2 minutos. Eso es parte de. Pero verán ustedes cimentación que, ojo, bajo las características definidas, pues ya suenan un poco más congruentes, ya se encuentran enterradas, digamos, a un nivel pues superior. Recuérdense que son cimentaciones que son preliminares, ustedes pueden generar el ajuste que deseen. Obviamente las menos demandadas pues aparecerán como pues, menores dimensiones, claro, etcétera, etcétera. O sea, a lo mejor si la normativa pide alguna combinación específica, pues ahí se podría ir trabajando, se pueden mejorar
claramente las capacidades de soporte del suelo, ¿verdad? Ahorita solo se hizo de forma preliminar. Así que esto, digamos, nos puede funcionar mientras, pues obviamente nosotros seguimos ajustando el resto de información. Pero digamos que con cimentaciones uno podría tener una buena respuesta ingresando relativamente poca información, ¿verdad? De igual manera, aquí en cimentación, en elementos de cimentación, ustedes siempre caen información, pueden filtrar materiales, geometría, detalle de la geometría, la interacción suelo-estructura. Digamos que como no la estamos calculando ahorita, no es necesario que aparezca, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Cómo va distribuida la armadura, el cálculo. Y aquí ya solo ustedes hacen, perdón, lo siento. Ya solo ustedes hacen un clic principal, un clic izquierdo sobre cada zapata y les aparece pues el momento máximo o las portantes, que esto pues obviamente a ustedes les puede ayudar para saber qué valores fueron los que demandaron este tipo de refuerzo. Obviamente recuérdense de las zapatas con doble excentricidad, ¿verdad? Con doble momento, perdón, que genera pues también muchos tipos de condiciones desfavorables que, como les digo, pues puede ir generando valores que pueden ir variando mucho, ¿verdad? Entonces, digamos que el programa naturalmente genera mucha información que les puede servir, por supuesto. Y esto es parte de lo que hay que ir, obviamente, ajustar, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a la pestaña de resultados. Recuérdense que ya calculamos toda la edificación, por lo tanto, aquí tenemos valores importantes, como por ejemplo, a la par de la vista 3D que nos muestra el 3D clásico, digamos, que nosotros ubicamos, que ya lo hemos visto, que ya lo conocemos, tenemos una vista 3D pero con despieces, que quiere decir pues obviamente el armado de todas las diferentes columnas, vigas, etcétera, etcétera, que pues de alguna manera nos puede llegar a ayudar. De hecho yo creo que habíamos tenido la oportunidad de revisar una vez esto, ¿sí? Pero pues se nota, ¿verdad? Bastante, con bastante claridad hasta cierto punto cómo puede ir la propuesta. Obviamente hay que generar algunos detalles aquí, arreglar algunos desarrollos. Pero recuérdense, a ver, por ejemplo, nosotros agregamos en donde están las vigas algunas cargas. Entonces, lo que hace el programa es de que, pues obviamente sobre vigas casi lo que siempre se ubica son muros. Entonces, si tenemos estos dobleces, pues en teoría es para, digámoslo así, pues arreglarlo, ¿verdad? Entonces, hay muchos criterios constructivos que tomamos en cuenta, a mi forma de verlo, pues bastante buenos, que pueden ayudarles a generar una mejor toma de decisiones. Y así como, por ejemplo, estas cimentaciones, verán ustedes, por ejemplo, las más gruesas, que además de su armado tradicional, tiene una doble cama que, por supuesto, viene en función a el gran espesor que algunas zapatas pudieran llegar a tener. Entonces, la ventaja de tener, y miren, así como estas, pues obviamente el armado no se nota tan denso, precisamente porque pues, son zapatas de menor dimensión, que no están tan demandadas como otras que, pues, digamos, requieren más espesor por los esfuerzos a corte, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es en el botón de vista 3D con despeces. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo van los esfuerzos en las columnas. Tomo estas C2 al azar y puedo notar que hablemos sobre, recuérdense que este esfuerzo es el esfuerzo por carga axial, ¿verdad? Desde el forjado 5 hasta la base. Y claramente en las cimentaciones donde más desarrolla carga axial, ¿verdad? Pero también tenemos, por ejemplo, el momento alrededor del eje X, que se lo pueden ver ustedes en la flecha en color rojo. Que digamos que de alguna manera puede, permítanme, este, ahora ven, y si se fijan ustedes acá,
tenemos ahora el momento en el otro sentido, alrededor de la Y. Tenemos también lo que refiere a las cargas laterales, waves QY. Y también podríamos habilitar la torsión, que de hecho yo creo que lo habíamos visto la vez pasada, solo que tendríamos que habilitar algunos modos de vibración para que sea un poquito más factible, digamos, el análisis aquí torsional por columnas, ¿verdad? Podemos mostrar un modelo analítico en el segundo botón. Y por supuesto que esto viene a generar una opción que digamos a nosotros nos permite identificar qué tan bien o mal está la información. Lo que hace es de que genera un mallado a través de una simulación de elementos finitos con las losas y la interconexión con los nodos, cada una aportando las diferentes rigideces que pudieran llegar a tener y demás. Por ejemplo, acá nosotros eh, acá nosotros podemos determinar pues, alguna información que pudiera ser importante, ¿no? Eh, pero también podemos ver cómo van las deformaciones, por ejemplo. Podemos exagerar un poco las mismas. ¿Sí? Máximo, la estructura. Ah, perdón. Aquí tal vez esto puede opacar un poquito, ¿no? Podemos ver la modulación o modelación de la animación. A lo mejor aquí no sé si se logra apreciar en la calidad de la llamada, pero vamos a ver acá. Escape, voy a exagerar un poquito más. Me voy a ir a 500. ¿Sí? Vamos a ver la animación. Por ahí, bueno, en mi pantalla sí se puede visualizar qué es lo que está pasando. Y aquí nosotros pues podemos tener eh, considerablemente bastante información, ¿verdad? También podemos aplicarlo con losas, por ejemplo. Entonces acá nosotros podemos ir viendo pues muchas otras características. O sea, podemos ver varias opciones. Permítanme un segundito. Voy a ponerle pausa aquí a la grabación. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, a lo mejor habría que disminuir un poco la exageración del movimiento. Muy bien. Entonces, pues bueno, tenemos varias diferentes opciones y alternativas para que nos despliegue la información. Claro. Podemos ver también el informe final de cálculo. ¿Sí? Digamos que acá me voy a ir directo a la última página del programa no comprobado automáticamente la expresión. Permítame. Vamos a ver, un segundito. Vamos a hacer esto para este lado. Estamos ahora sí. Por ejemplo, si subo de nivel, digamos que acá yo tengo bastante información sobre, por ejemplo, vigas. Imagínense que nosotros queremos dedicarnos a ver, por ejemplo, esta viga, ¿sí? Esta que tenemos sobre este eje. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Digamos que nosotros a nivel de vigas podemos desplegar bastante información y especialmente a través de la demanda que, ojo, va en base a los colores. Digamos que ustedes aquí podrían... dame, mm, en base a los colores, ustedes pueden identificar cómo es de que van los diagramas. Digamos, aquí nos encontramos directamente esfuerzos a flexión. Tenemos esfuerzos a corte, esfuerzos a carga axial, ¿sí? Que casi no demandan porque no tenemos un sismo que sea tan grande. Y tenemos momentos torsionales, ¿sí? Digamos que, si por ejemplo,
ustedes quieren obtener una sección en este tramo, justamente arriba se les muestra qué es lo que pasa. Los círculos en líneas naranja, pues tenemos pues obviamente estas dos círculos en color naranja que obviamente representa pues este primer armado que ustedes observan de este lado, ¿verdad? Pero ojo que aquí es solamente, perdón, es solamente la sección tal cual aparece en este tramo. Ustedes, por ejemplo, podrían añadir secciones transversales, es decir, acá, en el botón superior, secciones transversales, indica introducir una sección transversal definida por un solo punto. Por ejemplo, ustedes pueden añadir, bueno, yo quiero saber cómo es que está la propuesta de armado justamente acá. E inmediatamente me coloca pues una sección esquemática que puede ayudar mucho a ejemplificar qué está pasando. Cada vez que yo coloco una nueva sección, las reordena, sección A, sección B, sección C, sección D, ¿sí? Aquí aparece actualmente la E, pero si por ejemplo veo que aquí, bueno, aquí hay una buena concentración de estribos, puedo incluir una y automáticamente después de la D pasa a nombrar la E y la que ahorita aparece como E, pues la nombraría entonces como F, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto permite para tener una muy buena idea de qué es lo que está sucediendo y pues tener un mejor parámetro de qué está pasando. Así como también, por ejemplo, voy a escapar de las secciones y voy a dar escape también, me voy a este punto. Dice, no cumple el estado límite de agotamiento frente al cortante, las combinaciones que son no sísmicas. Ahí habría que revisar el ACI 318 en el artículo 22.5. Sí, claramente va a tener que ver con el tema de cuestiones sísmicas. Ahorita de primera mano se me ocurre que seleccionemos o cambiemos, por ejemplo, esta que si sea una viga tecla durante, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos valores que uno puede ir modificando, pero obviamente esto le permite a uno tener una mejor idea de qué tanta concentración, ahora pasemos a la parte inferior, qué tanta concentración de área de acero tengo yo, ¿verdad? Eh, generando una propuesta de envolvente que logre cubrir mi demanda de esfuerzos y pues obviamente ya con el complemento del envía sismo resistente en concreto, pues yo puedo ir afinando. Y también otros puntos importantes, notarán ustedes algunas características bien importantes y bastante, a mi forma de verlo, bien detalladas, como por ejemplo, imagínense ustedes así como también el hecho de querer acotar justamente en estos puntos, permítanme un segundo. Vamos a poner aquí pausa. Ya para ir avanzando por acá, les decía que teníamos pues el área de cero de este lado. Ah, y punto importante, por ejemplo, notarán ustedes que aquí en dos secciones de color naranja aparece una varilla. Esa varilla es una 3 cuartos con una longitud, ojo, y aquí viene algo importante. Si arranco acá y llego hasta este lado, me indica que son así 10.8 o mejor dicho, 1110 milímetros. ¿Qué pasa con eso? Aquí hay otro pedacito de 31, ¿sí? Esto es porque el programa también tiene la opción para modular un despiece más exacto. Normalmente las varillas vienen, bueno, localmente o comercialmente, se consiguen, que les digo yo, a distancias de 12 metros, por ejemplo, o longitudes de 12 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, para uno sería, digamos, relativamente fácil poder ajustar, ¿qué les digo yo? Las propuestas de aceros de refuerzo, específicamente pensando en que si uno trata de modular en base a en base a las longitudes comerciales que normalmente existen, pues uno encontrará ciertas ventajas de trabajarlo de esta manera, ¿verdad? Ya modulamos con distancias a 12 metros y eso pues también contempla dobles de la varilla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso sería básicamente respecto a estos dos. ¿Alguien alguna duda?